A partir de este momento, un espacio para crear conciencia. ¿Por qué lo hiciste? Un programa de la Fundación Códigos, conducido por el investigador Luis Cegueza, desde los estudios de la Fundación Códigos en Punta del Este, Uruguay, y emitido en Uruguay, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Holanda, Inglaterra, Israel, México, Perú, República Dominicana y portales online. Así comienza ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy bienvenidos nuevamente a ¿Por qué lo hiciste? Hoy transmitiendo desde los estudios de Fundación Códigos en Punta del Este, República Oriental del Uruguay, desde el punto más alto de Punta del Este para toda la cadena ECO, 225 emisoras en 16 países. Esto es ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Y vamos a los titulares de hoy con Majo López. Adelante, Majo. La última generación de un país condenado a desaparecer. Mucho se habla del calentamiento global, pero no todos lo perciben como una amenaza real y tangible. Sin embargo, para miles de habitantes de archipiélagos como Kiribati, las consecuencias de este proceso ya se dejan sentir. Año tras año, tienen que vivir con la idea de que pronto sus países se hundirán por completo. Cerca de 4.2 millones de personas viven en zonas proclives a ser inundadas debido al crecimiento del nivel de los mares de las islas del Caribe y el Pacífico, indicó un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo. Las ciudades costeras del Pacífico y el Caribe están en la primera línea del cambio climático. Aumento vertiginoso en la venta de vehículos eléctricos. Con un aumento inesperado, la venta de vehículos eléctricos de los últimos años presenta un cambio radical en la tendencia del mercado mundial. Historia de la batería. Alessandro Volta comunica su invento de la pila a la Royal London Society el 20 de marzo de 1800. Johann Wilhelm Ritter construyó su acumulador eléctrico en 1803, como muchos otros que le siguieron. Era un prototipo teórico y experimental, sin posible aplicación a la práctica. Comunícate con nosotros por WhatsApp al +59894 905 190. ¿Por qué lo hiciste? Noticias. En ¿Por qué lo hiciste? Noticias. Kiribati, situado en el Océano Pacífico, es uno de los primeros países que desaparecerá debido a la subida de las aguas. La mayor parte del archipiélago se eleva tan solo 2 o 3 metros sobre el nivel del mar, y el agua alrededor de los 32 atolones de Kiribati está subiendo 1.2 centímetros por año debido al flujo de las corrientes oceánicas. Algunos expertos opinan que para el año 2100 el país habrá desaparecido bajo las aguas, y es un pronóstico optimista. Algunos residentes creen incluso que el mar se tragará a sus hogares dentro de 20 o 30 años. Ante esta amenaza, el gobierno ya ha comprado 6.000 hectáreas de tierras en Fiji, a 2.200 kilómetros al sur de Kiribati. Si no se hace nada, Kiribati se hundirá en el océano. Para 2030 empezaremos a desaparecer. Nuestra existencia terminará en etapas. Primero, las capas de agua dulce serán destruidas. Los árboles del pan, el taro, el agua salada los matará, afirmó en el año 2013 el presidente de Kiribati, Anote Tong, en declaraciones al semanario Business Week. Así que vamos a tener que evacuar las islas. Vamos a defender las islas cuanto podamos, pero no podemos protegerlas contra las tormentas. Tenemos un clima muy moderado aquí, pero si eso cambia, no sobreviviremos. Nosotros no hubiéramos sobrevivido al huracán Sandy, hubiera terminado con nosotros. En opinión de Tong, los países con altos niveles de emisión de gases de efecto invernadero son los que tienen la culpa de la actual situación de su país. Yo entiendo las realidades de este mundo. Las personas se preocupan por lo que les afecta. No se preocupan por las cosas que no sienten. Pero mi ira va a hacer que Estados Unidos y China dejen de quemar carbón. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la ONU ha declarado que Kiribati está entre las 6 naciones de las islas del Pacífico más vulnerables al calentamiento global.
Se trata de comunidades que se enfrentan a una seria amenaza de inundación permanente causada por la subida del mar. Hace unos 3 años aproximadamente en este programa hablamos de la situación de este país. Hablamos inclusive del pedido de urgencia del presidente de este país, pedido de auxilio, porque veían que poco a poco el mar iba ganando sus tierras. Hay que tener en cuenta que una isla, o islas, como en este caso, justamente sienten mucho más la subida de las aguas que cualquier otro país costero. Porque en una isla, cuando el mar sube, ataca desde todos lados. Por eso es que hay fotografías de 40 o 50 años para atrás de islas que se veían más grandes que lo que se ven hoy. Desgraciadamente el agua y el nivel del mar está subiendo. La noticia habla de 1,2 centímetros al año. No sé si recuerdan que hace unos cuantos programas atrás habíamos hablado de aquella noticia que decía que el nivel del mar había subido 3 milímetros. Y decíamos que eso era imposible, sabíamos bien que el mar había subido mucho más y que ese tipo de noticias justamente de lo que tratan es de calmar, de patear la pelota para adelante y no dejar ver un problema que es real. También cuando esta noticia habla de 1,2 centímetros de crecimiento de las aguas por año, lo vemos poco. Realmente creemos que es más. Y además, no podemos hacer cálculos aritméticos y decir, bueno, si está subiendo 1,2 centímetros por año, en 10 años va a subir 12 centímetros. No podemos hacer ese cálculo porque en la realidad esto no es así. En la realidad es que está subiendo más que 1,2 centímetros por año y además que cada año se multiplica. Porque el efecto del cambio climático es multiplicador. Es, como siempre hemos explicado desde que comenzamos a difundir estos temas, es un fenómeno que se tiene que medir en progresión geométrica y no en progresión aritmética como lo han hecho casi siempre y hasta ahora. Por eso hemos tenido varias sorpresas. Por eso se han desprendido glaciares que se esperaban desprenderse para dentro de 30 años, ya ahora. Por eso hemos tenido sorpresa con los vientos, con las inundaciones, con las avalanchas y con todo lo que tiene que ver con el cambio climático, porque avanza en progresión geométrica. Porque en la medida que siga avanzando el llamado progreso del ser humano, también progresa el daño. Desgraciadamente esto es así, señoras y señores. No es que sea irreversible. Mientras usted nos escucha al aire es porque todavía lo podemos revertir, es porque todavía hay tiempo, todavía hay formas. Nosotros, desde el año 2008, desde el 15 de enero del año 2008, en nuestra primera conferencia en San Pablo, venimos diciendo que aún estamos a tiempo y mostramos cuáles son las causas de todos estos fenómenos, que no son solamente por los gases de efecto invernadero que emite el ser humano, que es mucho y bastante, sino que también hay otros temas que tienen que ver también con la atmósfera y que no se están teniendo en cuenta por una cuestión de intereses. ¿Por qué lo hiciste? Vamos a estar hablando de esto y de mucho más. ¿Quieres mejorar tu salud y la de tu familia? ¿Te interesa emprender un negocio relacionado con la salud integral de las personas? Te invitamos a inscribirte a la certificación como coach en hábitos, la cual es 100% en línea y en español, con duración de 32 semanas. Está respaldada por Grupo Hábitos de Valeria Lozano y por la AADP. La certificación cuenta con un enfoque de salud y bienestar integral. Es impartida por más de 28 expositores entre profesionales de la salud y líderes de opinión en México, Latinoamérica y Estados Unidos. Te invitamos a inscribirte en nuestra página web certificación.habitos.mx o escríbenos a nuestro correo electrónico certificacion@habitos.mx.
Y vamos ahora al desarrollo de la segunda noticia de hoy con Majo López. Noticias. En ¿Por qué lo hiciste? Noticias. Cerca de 4.2 millones de personas viven en zonas proclives a ser inundadas debido al crecimiento del nivel de los mares de las islas del Caribe y el Pacífico, indicó un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo. Las ciudades costeras del Pacífico y el Caribe están en la primera línea del cambio climático. En concreto, 1 de cada 5 habitantes del Pacífico y el Caribe viven en zonas de baja elevación costera, es decir, con menos de 10 metros sobre el nivel del mar. Los casos más extremos se encuentran en Bahamas y en las Islas Marshall, donde el 80% de la población vive en este tipo de áreas de alto riesgo, de acuerdo al reporte. Es fundamental adaptarse y mejorar la resistencia de las ciudades en las zonas costeras, especialmente aquellas que están experimentando una rápida urbanización. Señala el reporte, además de la erosión costera, los crecientes niveles del mar se espera que impacten negativamente en la actividad económica y eleven la deuda gubernamental. Como dato positivo, el estudio destacó que la comunidad internacional lleva años trabajando para encarar este desafío y se han entregado $55.600 millones en las últimas 2 décadas. Hace unos cuantos años se calculó cuánto podría subir el nivel de las aguas en caso de derretirse totalmente los 2 polos y todos los glaciares, obviamente. En aquel momento el cálculo fue de 66 metros sobre el nivel del mar. Si esto llegara a suceder, no solamente las ciudades que menciona la noticia estarían expuestas a desaparecer. Imagínense que ya con 10 metros que suba el mar, desaparecerían muchas más ciudades de las que se nombran aquí. Y uno se pregunta, ¿y llegará a subir 10 metros? ¿Llegará a subir 66 metros el nivel del mar? La verdad nadie lo puede saber, porque estos cálculos que se han hecho son cálculos que están basados en estudios que muchas veces en la práctica no son exactamente así. Nosotros nos inclinamos a pensar que el nivel del mar no llegaría a 66 metros, sino que a bastante menos, si se derritieran los 2 polos y todos los glaciares. Porque habría otros fenómenos que contrarrestarían este episodio. Por ejemplo, la inmensa evaporación debido al debilitamiento del ozono. Esto haría, si bien que hubiera muchos más lluvias, pero también una circulación más grande de agua, de vapor, a condensación y a precipitación. Esta circulación haría que hubiera más circulación de agua en el aire y yo creo que le restaría bastante en el crecimiento del nivel del mar. Y por otro lado también hay que calcular, me parece un poco mejor, la retención de las sales. Ahora bien, de cualquier manera, si esto sucede, supongamos que sube 10 metros nada más, estamos hablando de que muchísima gente tendrá que salir, tendrá que huir de donde está. Una subida en el nivel de los mares no significa un tsunami. Mucha gente piensa que va a tener que salir corriendo. No, esto va a ser paulatino, lentamente. Sí, como decíamos antes de ir a la música, en progresión geométrica. Si en un año sube 7 centímetros, probablemente el próximo suba 13 y así constantemente irá subiendo. El asunto es, como decíamos antes de ir a la música, que no pasa solamente este problema por la emisión de gases, que hoy asciende a 40.000 millones de toneladas al año. Estamos hablando de gases de efecto invernadero, estamos hablando exactamente del CO2 y otros gases. 40.000 millones de toneladas de gas ascienden a la atmósfera hoy, al año. Estamos hablando también del consumo de oxígeno, porque esas toneladas, miles de millones de toneladas de gas, en algún momento fueron aire limpio, que de alguna manera se convirtieron en gases de efecto invernadero. Y en ese aire limpio, que en algún momento se convirtió, obviamente hay oxígeno. Y el consumir este oxígeno para transformarlo en este gas
debido a las combustiones, es lo que justamente hace debilitar a la capa de ozono, hace también que aumente los vientos superficiales, hace también que aumente la evaporación, hace también que aumente obviamente la entrada de rayos calóricos a la atmósfera y de esta manera se derritan más rápido los polos. Es toda una cadena de cosas que sucede debido al desequilibrio que estamos provocando nosotros los seres humanos a través de nuestra obra, de lo que hemos creado. Por ejemplo, los motores de combustión interna, que para nuestro entender y por nuestros estudios que fueron hechos durante 26 años, llegamos a la conclusión de que el motor de combustión interna, el motor que tienen todos los vehículos que funcionan a nafta o a gasoil, ese motor es el principal causante de este enorme problema de calentamiento global y cambio climático, debido a que necesita muchísimo oxígeno para poder funcionar. Mucho más oxígeno que combustible, como lo hemos explicado infinidad de veces en este programa. Pido disculpas a las personas que nos escuchan siempre, que esto lo habrán escuchado más de una vez, pero obviamente en 225 emisoras es evidente que puede haber nuevos escuchas y es bueno que todo el mundo se entere. El gran problema está en el consumo de oxígeno de los motores de combustión interna que mueven los automóviles, porque necesitan 5.000 veces más oxígeno que combustible para poder funcionar. Este es el problema enorme que tenemos y este es el problema que no se soluciona debido a la gran codicia del ser humano y a los grandes intereses que hay detrás. Esa es la verdad, esa es la realidad, y en tanto no se cambia la tecnología de los automóviles, que hoy asciende a 2.000 millones de automóviles en el mundo, el planeta seguirá deteriorándose en progresión geométrica. Comunícate con nosotros por WhatsApp al +59894 905 190. ¿Por qué lo hiciste? Y bien, seguimos transmitiendo desde el punto más alto de Punta del Este, desde los estudios de la Fundación Códigos, aquí en la República Oriental del Uruguay, en el principal balneario de Sudamérica, para toda la cadena ECO, 225 emisoras en 16 países. Estás escuchando ¿Por qué lo hiciste? Con la conducción de Luis Seguesa. Y vamos ahora con Majo López a escuchar algunas de las emisoras integrantes de esta cadena. Adelante, Majo. De las radios internacionales: tvacapulco.com, Acapulco, México; Cadena Radial Tricolor, Estados Unidos, Londres e Inglaterra; Radio Latina, Londres, Inglaterra; Radio Antena 9, Galápagos, Ecuador; Tu Radio 101.7, Guayaquil, Ecuador; Radio Costanera 91.3 FM, Salinas, Ecuador; Radio RTU 1020 AM, Quito, Ecuador; Radio Quitumbe 94.1 FM, Cuenca, Ecuador; Radio Matices 91.3, Tulcán, Ecuador; Radio Mundial 96.1 FM, Riobamba, Ecuador; Radio Universidad de Nariño, de Colombia. Y seguimos con Majo López al desarrollo de la tercera noticia de hoy. Noticias. En ¿Por qué lo hiciste? Noticias. Aumento vertiginoso en la venta de vehículos eléctricos. Con un aumento inesperado, la venta de vehículos eléctricos de los últimos años presenta un cambio radical en la tendencia del mercado mundial. Cuando finalizó el año 2015, la venta de vehículos eléctricos superó por primera vez el umbral del 1.000.000 de unidades comercializadas en el mundo. La cifra final fue de 1.26 millones, y si tomamos en cuenta que en el año 2010 ese indicador no alcanzaba a redondear los 1.000 vehículos, claramente se puede observar un marcado cambio en la tendencia mundial para la década en curso. Además de no contaminar, los vehículos eléctricos son mucho más eficientes y por lo tanto económicos por kilómetro recorrido que los que tienen los motores de combustión interna. El ahorro aproximado respecto del combustible es del 80%, amén de que son menores los costos de mantenimiento. Amigas y amigos, una noticia en la cual el título lo dice todo. Aumento vertiginoso en la venta de autos eléctricos. Sin embargo, hay que ver qué tan así
es lo que está sucediendo en el mundo. Obviamente, si vemos las gráficas, vemos un ascenso exponencial en la venta de autos eléctricos, pero en el volumen mundial de autos eléctricos esto no significa nada. Imagínense que cuando hablamos de 2.000 millones de automóviles, motores de combustión consumiendo oxígeno y emitiendo gases en gran cantidad, y hablamos de unos 200.000 vehículos eléctricos, esto no significa nada para el daño que estamos haciendo al planeta, pero sí significa que vamos en un proceso de mejora. Cuando nosotros comenzamos en el año 2008, el 15 de enero, con nuestra primera conferencia, no teníamos ni siquiera fotos de automóviles eléctricos para mostrar. Mostrábamos, recuerdo, una foto de un automóvil eléctrico casero, porque las automotrices no estaban trabajando en esto. No porque no se hubieran inventado, porque los vehículos eléctricos nacieron junto con los vehículos a nafta. Lo que sucedía que las automotrices, influenciadas obviamente por los intereses del petróleo, solo fabricaban vehículos a combustión. Cuando comenzamos con este ciclo de conferencia decíamos que no había nada para mostrar de autos eléctricos, soñábamos con esto que estamos leyendo hoy aquí en ¿Por qué lo hiciste? Con ver cómo poco a poco la demanda comenzaba. Porque muchas veces el pretexto de las automotrices para no fabricar autos eléctricos era ese, que no había demanda por dichos vehículos. Ahora bien, la noticia habla varias cosas que son interesantes que me parece bueno comentarlas aquí. Por ejemplo, una de las cosas interesantes es que está comprobado, porque si hay un país que le gusta comprobar las cosas, ese país es Uruguay. Cuando llegaba el vehículo eléctrico para taxi y para ómnibus, se hicieron muchas pruebas antes de aceptarlos. Se probó tanto que los datos son exactos, y hoy sabemos que un taxi eléctrico de alta gama, como son los BYD E6, los cuales justamente nosotros mismos recibimos como fundación cuando llegaron y los probamos, yo mismo los manejé, son vehículos que tienen una autonomía que puede pasar los 300 kilómetros con una sola carga, aceleran de 0 a 100 en 12 segundos, que para un vehículo de 2.000 kilos está más que bien, y además llegan a 140 kilómetros por hora. Todo lo que les estoy diciendo lo comprobé yo mismo. Iba también, obviamente, con gente arriba del vehículo que son testigos de todo esto. Estos vehículos llegan al país consumiendo 6 veces menos de combustible, por llamarlo de alguna manera, de lo que consume un taxi de las mismas características a nafta, como puede ser el S6, el BYD S6, que es igual pero con motor a combustión. Quiere decir que ya solamente en el combustible tenemos un gran ahorro, y más para un taxi que tiene que andar más de 200 kilómetros por día. Después a eso hay que sumarle el mantenimiento, porque los motores eléctricos prácticamente no tienen mantenimiento, ya que no necesitan fluidos, no necesitan circuitos de aceite, ni circuitos de agua, ni bujías, ni distribuidores, ni nada por el estilo. Simplemente son 2 rodillos con un rotor que gira por electromagnetismo y nada más. Y esto hace que estos motores sean más duraderos y que a su vez no necesiten mantenimiento. Cierra por todos lados. ¿Por qué? Porque uno ahorra combustible, ahorra mantenimiento, ahorra en tiempo y en horas de taller, y también ahorra en vida, porque estos vehículos no consumen oxígeno ni emiten gases. Otro aspecto interesante de esta noticia es que el problema está en su costo, y ese es el problema que tuvimos nosotros mismos, porque evidentemente la fundación, cuando llegaron estos coches, intentó comprar uno, pero su precio era muy elevado, llegaba a $80.000, cuando un vehículo a nafta de las mismas características que este puede salir la tercera parte. Y uno se pregunta, ¿por qué es tan caro? La respuesta del importador es, bueno, es que las baterías son caras. Nosotros entendemos que hay otras razones en esta ecuación que tienen que ver con cuánto combustible se pierden de vender las petroleras en la duración de un vehículo que puede llegar a ser de 6 años más o menos. Y eso es lo que hace que el automóvil sea caro. ¿Por qué? Porque el automóvil eléctrico que hay hoy es fabricado por las mismas automotrices que fabrican vehículos a combustión, que también obviamente dependen
de los intereses del petróleo. Es todo un problema enorme que hay que resolver. Sabemos que el auto eléctrico es una realidad, que es posible, que no contamina y además ahorra mucho dinero, lo cual determina también horas de trabajo que uno dispone para poder tener un vehículo. Después la noticia también habla de que hay otros vehículos más en cuenta, como es el Emin, por ejemplo, pero el Emin tiene el problema de las baterías, no son el mismo tipo de baterías de los BYD, si bien es un vehículo obviamente mucho más barato. Si mal no recuerdo, andaba en el orden de los 16, 17 mil dólares, algo muy accesible. Es un vehículo que da 75 kilómetros de velocidad aproximadamente, también pude probar uno. Se carga en un poco más de tiempo y la autonomía es inferior, más o menos está en los 100 kilómetros, pero obviamente es un vehículo más accesible. Pero claro, las baterías que tiene son baterías de plomo ácido y eso hace justamente que sean pesadas, demoren en cargarse y tengan menos autonomía. Si queremos obviamente un vehículo de este tipo económico con baterías de litio, va a salir un poco más. La cuestión es que todavía falta para que estos vehículos eléctricos lleguen, como dice la noticia, a ser competitivos con los precios de los vehículos a combustión. Esperemos que así sea. De los autos eléctricos, de su elevado costo y del problema que hay con las baterías, debido a que el gran secreto del éxito de un automóvil eléctrico justamente está en la batería, ya que los motores eléctricos de inducción, que son los que usan los vehículos modernos eléctricos, son motores que se inventaron hace muchísimo tiempo por Nikola Tesla, hace décadas, y eso está más que resuelto y más que superado. El gran problema estaba justamente en las baterías para poder lograr menos peso, más autonomía y más velocidad en la carga. Para eso vamos con Majo López a escuchar la cuarta noticia de hoy. Adelante, Majo. Noticias. En ¿Por qué lo hiciste? Noticias. Historia de la batería. Alessandro Volta comunica su invento de la pila a la Royal London Society el 20 de marzo de 1800. Johann Wilhelm Ritter construyó su acumulador eléctrico en 1803, como muchos otros que le siguieron. Era un prototipo teórico y experimental, sin posible aplicación a la práctica. John Frederick Daniel inventa en 1836 la pila Daniel, a partir de la pila de Volta, para evitar la acumulación de hidrógeno. William Robert Grove inventa en 1844 la pila Grove, como una versión más potente de la pila Daniel. Fue muy empleada en las redes telegráficas de América hasta el año 1860. En 1860, Gaston Planté construyó el primer modelo de batería de plomo ácido con pretensiones de ser un aparato utilizable, lo que no era más que muy relativamente, por lo que no tuvo éxito. A finales del siglo XIX, sin embargo, la electricidad se iba convirtiendo rápidamente en artículo cotidiano, y cuando Planté volvió a explicar públicamente las características de su acumulador en 1879, tuvo una acogida mucho mejor, de modo que comenzó a ser fabricado y utilizado casi inmediatamente, iniciándose un intenso y continuado proceso de desarrollo para perfeccionarlo y soslayar sus deficiencias, proceso que dura hasta nuestros días. En 1887, Carl Gassner plantó la denominada pila seca, ya que no tiene un electrolito líquido libre, sino una pasta de yeso de París. Paralelamente, en 1887, Federico Guillermo Luis Hellensen desarrolló su propio diseño de la pila seca. Se ha afirmado que el diseño de Hellensen precedió al de Gassner. La primera pila fabricada en masa para el público en general surgió del modelo de Gassner, sustituyendo el yeso de París por cartón, en espiral y con electrodos de zinc y carbono. En 1899, el científico sueco Waldemar Janger inventó el acumulador de níquel-cadmio, una batería recargable que tenía electrodos de níquel y cadmio en una disolución de hidróxido de potasio. Se comercializó en Suecia en 1910 y llegó a los Estados Unidos en 1946. El prototipo de Janger experimentó con sustituir el cadmio por el hierro en diferentes proporciones, trabajo que fue acogido posteriormente por Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison patentó en 1903, basado en el trabajo de Janger, un prototipo de acumulador con electrodos de hierro y níquel
cuyo electrolito es la potasa cáustica. Empezaron a comercializarse en 1908 y aún se producen tanto los modelos originales como modelos evolucionados de otros fabricantes. En el año 1955, el ingeniero Lewis Urry, intentando encontrar una manera de extender la vida de las baterías de zinc-carbono, modificó los electrodos de las alcalinas más caras. La batería de Urry se componía de un cátodo de dióxido de manganeso y un ánodo de zinc en polvo con un electrolito alcalino. Estas baterías salieron al mercado en 1959. La experimentación con pilas de litio comenzó en el año 1912 con Lewis, pero no fue hasta la década de 1970 cuando se vendieron las primeras baterías de litio. Se emplean actualmente diversas pilas con litio en el ánodo y diferentes sustancias en el cátodo. En la década de 1980, el químico estadounidense John B. Goodenough dirigió un equipo de investigación de Sony que produciría finalmente la batería de iones de litio, recargable y más estable que la batería de litio puro. En 1996 se lanzó al mercado la batería de polímero de ion de litio, en la que su electrolito se aloja en un polímero sólido compuesto y los electrodos y los separadores se laminan entre sí, lo que permite envolturas flexibles. Pese a desarrollarse la tecnología de níquel-hidrógeno en los años 70 para satélites de comunicaciones comerciales, las primeras pilas de níquel-metal hidruro de grado consumidor para pequeños usos aparecieron en el mercado en el año 1989. Cuando uno gira la llave de su vehículo y lo enciende, lo que hace en ese momento es activar un motorcito eléctrico que mueve al motor de combustión para que se encienda. Irónicamente, el motor eléctrico salvó al motor de combustión en aquellos años cuando empezaba todo esto, por allá por el 1900, porque a los motores a combustión había que arrancarlos con una manivela, y en aquel momento también los autos eléctricos no necesitaban ser arrancados con una manivela, eran más limpios y no contaminaban, y eran los predilectos por la gente. Estamos hablando del principio del 1900. Es más, nosotros mostramos un video de 1912 de Nueva York en el cual podemos ver un montón de autos eléctricos. Es más, había más autos eléctricos que a combustión circulando por las calles de esa hermosa ciudad. ¿Qué pasó con el auto eléctrico? Bueno, murió, resucitó de nuevo por los años 90 y volvió a morir. Hasta ahora, que ahora sí parece que viene con todo, porque la tercera es la vencida, señoras y señores. Pero queríamos hablar un poco de la historia de las baterías. Como decíamos, cuando uno arranca su vehículo, mueve un motor eléctrico a través de una batería. La batería que tenemos debajo del capot, que todos conocemos, es la famosa batería de plomo ácido, que como ven en esta noticia, fue inventada ya por el 1880. Quiere decir que estamos usando una batería que tiene más de un siglo de inventada. Una batería del siglo XIX es lo que arranca nuestros vehículos. Y uno se pregunta, ¿cómo puede ser si en los últimos 30 años hubo un avance tan enorme en la tecnología, sigamos teniendo una batería del siglo XIX? La respuesta es muy simple. Todos los nuevos inventos de baterías fueron a parar a un cajón. Desgraciadamente ha sido así, hasta ahora que gracias a los celulares aparece la batería de iones de litio, y esto ha hecho hoy por hoy que la tecnología realmente empiece a avanzar y que los vehículos eléctricos puedan contar con una batería liviana, de rápido carga y de mucha autonomía. Mismo es el caso también de los drones, por ejemplo. Hoy se ha logrado volar en forma eléctrica. Hay un avión que acaba de dar la vuelta al mundo, que no solamente es eléctrico, sino que también es solar. Y también tenemos los drones que elevan a las personas. Estamos hablando de autos drones eléctricos que en Dubái ya están funcionando y además son autónomos, no tienen piloto. Obviamente uno puede pensar, bueno, ¿quién se sube ahí, no? Pero ya están funcionando y hay mucha gente que los está usando. ¿Cómo llega el ser humano a volar con un motor eléctrico o con varios motores eléctricos? Bueno, gracias a las baterías de iones de litio que empezaron a aparecer en el mercado gracias a los celulares por la necesidad
de tener una batería pequeña y liviana en la mano cuando uno lleva un celular. Señoras y señores, el ser humano hoy ha logrado mucho en tecnología. No es necesario seguir contaminando el planeta con estos motores de combustión que tienen más de un siglo de inventados. Sí es necesario urgente un cambio de tecnología para poder salvar a este planeta y para poder salvar a las nuevas generaciones de un caos global climático, el cual desgraciadamente ya lo estamos empezando a ver, pero aparentemente se sigue mirando para el costado. Y bien amigos, hemos llegado al final del programa de hoy. Quiero agradecer como siempre a Daniel Hogar, máxima variedad siempre. También agradecer a Global News. Leen, escuchan y analizan todo lo concerniente a tu empresa y a tus competidores. Global News, presente en 17 países de Latinoamérica. También agradecer a Visa, porque la vida es ahora. Y al doctor Rosenberg, experto en nutrigenómica y medicina de avanzada. Quiero agradecer como siempre a todos los que integran el equipo de ¿Por qué lo hiciste? A Carlos Ceguesa en los controles, en la selección musical, en la presentación de la misma, a Vanessa Gaspar en Maldonado, a Carlos Acosta en Montevideo, al doctor Gustavo Gavier en Córdoba y a Majo López también en Maldonado. Agradecer a todos los ingenieros de sonido que trabajan para llegar a ustedes en 225 emisoras en 16 países. Agradecer a los dueños de dichas emisoras que nos permiten llegar a vos y por supuesto agradecerte a vos que siempre estás allí. Chau, chau. Hasta aquí te presentamos ¿Por qué lo hiciste? Desde los estudios de la Fundación Códigos de Punta del Este y para Uruguay, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Holanda, Inglaterra, Israel, México, Perú, República Dominicana y Portales Online. Será hasta la próxima semana. ¿Por qué lo hiciste? Un programa de la Fundación Códigos.